Universidad Santo Tomás en Colombia, Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia, BUAD. Estamos en la maestría en gestión de cuencas hidrográficas, en la asignatura de Economía Ambiental en primer semestre de la maestría. Les habla su docente, Diana Marcela Cuellar Orjuela. En la clase de Economía Ambiental del día de hoy, veremos la política ambiental, llegando al análisis costo-beneficio, que además les servirá también para poder desarrollar de mejor manera la actividad integradora que tenemos con las otras asignaturas del bloque actual. Veremos también crecimiento económico y medio ambiente, donde entre otros repasaremos las teorías de Malthus, cómo se relaciona el crecimiento económico y el crecimiento de población o la demanda de alimentos. Y por último, entraremos a ver las teorías de Nudge, referidos a un empujón, o cómo desde la economía del comportamiento, la cual involucra temas psicológicos también, podemos incidir en la toma de decisiones de los agentes, pudiendo orientar a tomar decisiones en beneficio de políticas públicas adecuadas y a bajos costos. Iniciaremos la clase hablando de política ambiental y el análisis costo-beneficio. La imagen que ven corresponde al embalse de Tominé en el departamento de Cundinamarca. Ahora quiero resaltar los servicios ambientales relacionados con recreación que presta el embalse. Aquí hay paseos en lancha, hay esquí náutico, hay cabalgatas por senderos ecológicos cercanos, puede haber pesca también, y algo que personalmente practiqué en algún momento, desde muy cerca al Cerro de Pionono, el lanzamiento de parapente, y realmente con este paisaje la experiencia es bastante maravillosa, diría yo. Es realmente increíble tú poder estar a cientos de metros volando y pues poder ver este paisaje tan maravilloso. La toma de decisiones de política pública requieren información. Y aunque disponer de la información apropiada no garantiza que las decisiones de política sean las correctas, lo que no se puede dudar es que la carencia de la información sí puede conducir a decisiones equivocadas. Para producir, trabajar, analizar y presentar esta información, los responsables de la política pública, en este sentido ambiental, cuentan con distintas alternativas y de instrumentos y procedimientos de investigación diferentes. Para ello, entonces, es muy importante tener en cuenta los estudios de impacto ambiental y los análisis costo-beneficio que trabajaremos a continuación. En un sentido muy amplio, la palabra impacto pues, hace referencia a los efectos de una determinada medida. Puede ser una vigente o una propuesta para el futuro. Y dado que esos efectos pueden ser de muchas clases, también existen muchos tipos de análisis de impacto. En nuestro caso, pues hablaremos del análisis de impacto ambiental. Este pretende básicamente identificar y estudiar las principales repercusiones ambientales de una determinada actuación. En muchos casos, este análisis se suele centrar en estudios de los efectos futuros de una iniciativa o una situación que se puede presentar, aunque en algunos casos también esos análisis de impacto ambiental son retrospectivos y pueden resultar muy útiles, especialmente cuando se emplean para verificar con la exactitud de las predicciones frente a lo que sucedió en realidad. En términos de análisis de impacto ambiental, por lo general son los científicos, los ingenieros que manejan las ciencias naturales
los encargados de investigar y describir las repercusiones físicas de un determinado programa o proyecto y ese impacto en los ecosistemas. Pero, sin embargo, estos campos de conocimiento no se ocupan de estudiar la cuestión del valor social que pudiera tener dichos efectos, de ese análisis social y de otras variables que se relacionan directamente con la economía. Por ejemplo, el interés que puede suscitar un efecto, una normativa ambiental sobre el crecimiento económico o las repercusiones que una política puede tener, una afectación sobre el nivel de empleo de una zona, impacto en tasas de cambio, de pronto como una ley de protección ambiental puede generar un impacto en un crecimiento o una desaceleración en el crecimiento de una industria. Entonces, puede aumentar el desarrollo de la industria de control de la contaminación y desacelerar el crecimiento de ciertas industrias que contaminan. Ese análisis de impacto ambiental pues también puede darse a nivel nacional con impactos, por ejemplo, sobre el crecimiento de la población, o puede darse a nivel regional con repercusiones en condiciones económicas de la zona, temas como las emisiones de CO2 que afectan ya en el ámbito mundial y pueden estar relacionadas directamente con el crecimiento económico de un país. Todo esto son componentes de cómo un impacto ambiental que tiene una repercusión en las cualidades físicas de los ecosistemas también tienen un impacto en las variables socioeconómicas. Entonces, hablaremos de análisis de impacto económico también cuando ese análisis se centra en los efectos que tendrá una determinada actuación, puede ser normativa o tecnológica o una situación, sobre el conjunto, sobre una parte de la economía. Un punto importante es el análisis de rentabilidad. Este parte de la definición de un objetivo y de calcular el costo que podría suponer alcanzar ese objetivo a través de distintas alternativas que se puedan dar. Un ejemplo, si en una comunidad se descubre que el agua que se consume está contaminada por alguna sustancia química y que entonces debe elegir otra fuente de abastecimiento. Pueden haber varias posibilidades. Abrir nuevos pozos en un acuífero no contaminado, conectarse a un sistema de suministro de agua de otro municipio, una ciudad cercana, construir una presa. Entonces, el análisis de rentabilidad es el que permitiría evaluar los costos de estas diferentes opciones y comparar, por ejemplo, el costo de cada millón de litros de agua suministrada para esa ciudad o esa comunidad. Otro concepto importante es el de evaluación de daños. En este caso, el objetivo es estimar el valor de los daños ocasionados al recurso ambiental que ha sido objeto de algún tipo de agresión, como una contaminación, y de esta manera exigir a los responsables el correspondiente resarcimiento. Se puede decir que el valor de los daños tendría que ser igual a la menor de dos cantidades, ya sea la pérdida de valor experimentada por el recurso, entonces por ejemplo el río que se contamina, el valor que tendría ese río por los bienes y servicios ambientales que presta, y entonces pues se perdería esos servicios, o el valor asociado a volver el recurso a su estado anterior, o sea el valor de su descontaminación. En algunos casos entonces el valor del recurso puede ser mayor o el valor de su descontaminación podría ser el mayor. Entonces, el menor de estos valores sería el que se asumiría como el valor de los daños. Adicional al anterior, hay otro concepto importante en los análisis de costos-beneficios y es el análisis de riesgo. Esto surge por la incertidumbre que genera el futuro. Es difícil conocer cuáles serán exactamente no solo las preferencias de las generaciones futuras,
cuáles serán sus opiniones en materia de medio ambiente, que pueden ser diferentes a las nuestras. El clima está cambiando, es difícil predecir los factores ambientales globales a futuro. Además, también pueden aparecer avances tecnológicos, por ejemplo, en temas de control de contaminación, que pueden hacer que se generen cambios en las estimaciones de los costos de esa reducción de la contaminación. También pueden haber sustancias químicas desconocidas o otras que ya se conocen que pueden generar unos efectos que todavía no conocemos. Entonces, como vemos, hay unos altos niveles de incertidumbre que suelen caracterizar los factores ambientales y que pues hacen necesario en muchos casos incorporar estos factores de riesgo, ese análisis de riesgo, a los estudios relacionados con el medio ambiente. En el análisis de riesgo hay 3 pasos por lo general: la evaluación del riesgo, que es estudiar cuál es el origen del riesgo, cuál es esa situación que lo origina y cómo suelen reaccionar los agentes económicos ante tal situación de riesgo. Hay un segundo paso que es la valoración del riesgo y es estudiar el valor que le asigna la gente a la reducción del riesgo. Entonces aquí están conceptos como esa disposición a pagar que vimos en clases anteriores, en donde de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a pagar, estaría relacionado con cuánto le estoy dando valor a un riesgo determinado que puede suceder. Entonces, yo pago pues precisamente para que esa situación no se presente, entonces estoy valorando ese riesgo. Y el otro concepto es la gestión de riesgos, que ya estudia cuáles son los efectos de las diferentes políticas sobre los niveles de riesgo ambiental a los que están expuestas las personas. Entonces tenemos la evaluación de riesgos, la valoración de esos riesgos y la gestión de los riesgos. El primer paso entonces es la evaluación de riesgos. En estos casos, esta evaluación implica estimar qué riesgo se genera, por ejemplo, por un proceso de contaminación para la población y pues implica un análisis de exposición. Entonces, en este caso, los especialistas determinan la probabilidad de que, por ejemplo, el factor de contaminación realmente en qué grado de exposición o de qué manera va a contaminar y va a afectar a la población. El análisis dosis-respuesta es determinar qué relación existe entre unos niveles, por ejemplo, de exposición a un contaminante y la aparición de, por ejemplo, enfermedades. Hay sustancias químicas que están relacionados, por ejemplo, con casos de cáncer. Entonces aquí pues importante es involucrar a los que llaman científicos experimentales, a los médicos, epidemiólogos, químicos, pues expertos que manejan este tema de dosis respuesta o cómo un agente contaminante puede afectar la salud de las personas. Y la caracterización de riesgos, que al combinar el análisis de una exposición a una sustancia y el análisis dosis respuesta, se estima también los riesgos concretos a los que se enfrenta una comunidad en específico. Ahora vamos a entrar directamente al análisis costo-beneficio. La imagen es una fotografía que tomé desde el puerto de la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Este municipio está ubicado a las orillas del río Magdalena. Es muy importante ya que desde este puerto toman estas chalupas que ven en la imagen y se llega a muchas poblaciones del río arriba, ya hacia la desembocadura del mar. He tenido oportunidad de estar unas 3 veces para llegar a municipios como Morales en el sur de Bolívar, San Pablo, Puerto Wilches, en donde pues la vía de acceso más importante y más adecuada, más fácil, es a través de navegar por el río Magdalena. Esta ciudad también se caracteriza
porque es el hogar de la refinería de petróleo más grande de Colombia, la cual pues pertenece actualmente a Ecopetrol. Entonces, como pues ya les mencioné, es un punto estratégico a orillas del río Magdalena para la comercialización y pues para el transporte de cantidad de productos que llegan a estos municipios donde la vía de acceso es a través del río. Pasando entonces al concepto de análisis costo-beneficio, se dice que ese análisis costo-beneficio es para el sector público lo que sería un análisis de pérdidas y ganancias para una empresa privada. El análisis costo-beneficio es entonces un ejercicio que normalmente se aplica a programas del sector público, pero donde también puede aplicarse, y esto es lo que más nos compete a nosotros, en políticas y programas cuyos resultados no tienen un valor de mercado, como por ejemplo los relacionados con la calidad del medio ambiente. En Estados Unidos, por ejemplo, el análisis costo-beneficio fue usado por primera vez junto con la Ley de Control de Inundaciones en 1936. Aquí se establecía que la participación del gobierno, en este caso gobierno federal, en proyectos de control de inundaciones en los ríos más importantes del país estarían justificados si los beneficios, cualquiera que sean sus destinatarios, exceden los costos estimados. Y con esto, pues decidirse una determinada propuesta de construir un dique o un muro en defensa de las inundaciones satisfaría este criterio de análisis costo-beneficio y fuera mayor el beneficio que el costo del establecimiento, por ejemplo, de un dique. En términos generales, el análisis costo-beneficio implicaría entonces la medición, suma, comparación de todos los beneficios y de todos los costos de un proyecto o un programa público, por ejemplo. Este análisis supone 4 pasos principales: describir en detalle el proyecto, el programa o la situación que pueda generar un impacto, precisar los recursos que requiere el programa y los resultados que puede producir, estimar los costos de los recursos y los beneficios sociales de los resultados y comparar los beneficios con los costos. Y aquí se pueden generar como subpasos o subfases dentro de ese análisis costo-beneficio. El primer paso relacionado con la descripción del proyecto, el programa o la situación específica a analizar, pues se puede presentar varios tipos de situaciones. Pueden haber proyectos materiales que suponen una actuación pública directa, como una construcción de plantas de tratamiento de residuos, un proyecto de recuperación de una playa, un tratamiento especial de residuos peligrosos, un programa de mejora de hábitats, una situación donde habría un programa de adquisición de tierras para la preservación, por ejemplo, en las cuencas altas de los ríos. Y pueden haber programas o situaciones relacionadas con cambios normativos. Y estos están dados para fiscalizar el cumplimiento de las leyes o ciertas regulaciones, en nuestro caso ambientales. Normas de control de contaminación, elección de técnicas alternativas, procedimientos, por ejemplo, de eliminación de residuos, restricciones de edificación. Todos estos, pues, como vimos, relacionados con normativas específicas. En nuestro caso, la estrategia conjunta que vamos a desarrollar, como integra el diagnóstico territorial, la zonificación ambiental y el análisis costo-beneficio que nace de la economía ambiental, entonces, como nosotros lo que vamos a hacer es un análisis costo-beneficio tras una identificación de conflictos de uso, y vamos a escoger el que en nuestro criterio genere mayor impacto ambiental, lo que vamos a desarrollar es precisamente ese costo-beneficio de ese impacto ambiental. Para nuestro caso, el análisis costo-beneficio que vamos a realizar
corresponde a las fases que son presentadas en el Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, donde el autor principal es Pérez Riera, otros varios colegas de él. La primera edición es del 2005 y la tercera edición del 2016. La edición del 2005 presenta 8 pasos, la edición del 2016 agrega uno que pues veremos en la siguiente diapositiva. Pero en esta entonces arrancamos con la definición del cambio a evaluar. En esta fase, entonces es importante identificar cuáles son los beneficios que se obtendrían, identificar cuáles son los costos que se enfrentarían, pues la comunidad que está viviendo esa situación de impacto ambiental. En este caso de cambio en el uso del suelo. Es necesario entonces comparar tales beneficios y costos con la situación sin la actividad o el cambio que se desea trabajar y completar así la alternativa de realizarlo o no. Entonces es muy importante aquí definir ese cambio. En nuestro caso, el cambio en el uso del suelo. El segundo paso, bueno, denominado aquí B, es definir el horizonte temporal. Entonces vemos que los costos y los beneficios se pueden presentar en diferentes momentos del tiempo y durante varios años, por ejemplo. Aquí debe tenerse en cuenta que cuanto más lejos en el tiempo quede un periodo, menor es la influencia que ejerce sobre el resultado dada la tasa de descuento. Eso pues lo manejamos más adelante. El punto C es la inflación. Sabemos que pues por efecto inflación lo que tenemos en este momento es un valor diferente al mismo dinero que tendremos en el futuro. Ahí es efecto inflación. Entonces, puede realizarse el ejercicio teniendo o no en cuenta ese efecto. En nuestro caso lo vamos a eliminar. Y esto se da porque se afirma que el año en el que se toma de referencia es el primer año. Entonces todo se lleva, según eliminando la inflación, a valores del primer año. El cuarto paso, el paso D, es el de ya directamente hacer el análisis costo-beneficio. En este caso, pues podrían definirse muchos costos y muchos beneficios. Nosotros vamos a definir los principales. El involucrar más costos o más beneficios es importante resaltar que pueden significar cambios en el resultado. Y pues su cuantificación exige esfuerzos importantes. Entonces, definido cuáles son esos costos y cuáles son esos beneficios, se cuantifican, es decir, se hallan los valores de cada costo y beneficio para cada periodo definido. El siguiente paso es el que está relacionado directamente con la tasa de descuento. Y ahí es importante recordar la clase anterior, donde veíamos que las personas tienen una fuerte preferencia por el presente. Es decir, que dan menor valor a aquello que aparece lejano en el tiempo, que exigen una remuneración por renunciar a algo hoy, a cambio de eso mismo, pero que se presente mañana. Y entonces que las personas descuentan el futuro, es decir, prefieren el presente. Esa tasa de descuento, de esta manera, está relacionada también con ese calcular el costo oportunidad del dinero, es decir, que lo que se obtendría por invertirlo en otro uso, cuánto sería eso, esa costo de oportunidad, y también esa pues preferencia por el presente respecto al futuro. El siguiente paso ya es el análisis de resultados, en donde pues la idea es aceptar un proyecto o no de acuerdo al análisis costo-beneficio, en el cual hay varios indicadores que se pueden calcular.
está lo que se denominaba el valor actual neto o valor presente neto, que es la suma de los saldos entre costos y beneficios descontados para cada año a lo largo de todos los años de este análisis de proyecto. Entonces, aquí también se analiza el indicador de beneficio-costo o costo-beneficio, que es la división entre el total de los beneficios sobre los costos, o que en otra literatura también puede ser el total de los costos sobre los beneficios, esperando pues que los beneficios sean mayores a los costos. Entonces, si el análisis es beneficio-costo, beneficios sobre costos, entonces pues esperaría que esto fuera mayor a 1. Otro indicador es la TIR, la tasa interna de retorno, que es aquella donde implicaría la tasa de descuento que hace que ese valor presente neto sea igual a 0. Esa es la tasa interna de retorno. Entonces, pues así tendríamos los resultados para luego poder hacer el siguiente paso, que es el análisis de sensibilidad. Nosotros no vamos a llegar ahí en el taller, vamos hasta hacer un análisis de resultados, pero aquí es cuando se calcula el valor presente neto, o también denominado valor actual neto, y el análisis beneficio-costo, el indicador beneficio sobre costo, usando otras tasas de descuento, y así se mide esa sensibilidad. Esto, pues ustedes lo van a desarrollar en la unidad 5 del módulo del espacio académico del campus virtual de la maestría. Pues en esa unidad 5 desarrollan cada una de las fases a mayor profundidad, pero entonces es importante aquí contarles que la primera edición del Manual de Economía Ambiental y los Recursos Naturales desarrolla hasta la actividad H, o una octava fase. En la tercera edición se habla de un siguiente paso, que es el análisis de efectos distributivos, tema muy importante que pues vamos a desarrollar a continuación, y que ese pues si no lo encuentran en el módulo del campus virtual. Bueno, entonces al siguiente paso, que eran los efectos distributivos, aquí es importante que pueden ser relevantes para un análisis costo-beneficio. No es lo mismo que un coste o un beneficio vaya a parar a manos de una persona con poco o con mucho poder adquisitivo. A menudo se supone que las personas más ricas de pronto no valoran tanto el tener una cantidad de dinero que las personas pobres. Es decir, que a medida que somos más ricos no valoramos tanto lo que nos aporta en este caso un peso extra. Estos supuestos se conocen en economía por el nombre de utilidad marginal decreciente de la renta o del dinero. Es decir, que por cada unidad adicional de dinero, cuando tenemos mucho dinero, pues no lo valoramos tanto como cuando tenemos poco dinero. Se puede argumentar que los análisis costo-beneficio ya incorporan en parte esta consideración. Pero hay quienes trabajan ese análisis costo-beneficio y asumen pues este efecto distributivo. Entonces, si un beneficio afecta básicamente a una población de menos recursos, se multiplica estos beneficios por un peso superior a la unidad, de forma que quedan aumentados. Es decir, que tienen mayor valor que el beneficio lo obtengan las personas de menos recursos. El segundo aspecto relacionado con los efectos distributivos, y en estos casos de equidad, es que si el proyecto o la política es lo suficientemente grande, puede alterar la distribución de bienestar entre la sociedad. Es decir, si hay dos políticas que son excluyentes, que se da una o se da la otra, y tienen la misma tasa interna de retorno, si una política resulta con mejor distribución de la renta que otra política, pues la política que tiene mejor distribución de la renta, pues sería preferida. Para hablar de criterios de evaluación distributiva, arranquemos con el concepto de equidad, que puede ser un concepto subjetivo, pero que sí nos lleva a pensar a que la equidad es diferente de la igualdad.
Como vemos en la imagen, una cosa es que todos tengan por igual y otra es darle a cada quien de pronto lo que le corresponde para que todos tengan las mismas oportunidades. Ahora revisaremos el tema de crecimiento económico y medio ambiente. La imagen de fondo corresponde al municipio de Pauna, en el departamento de Boyacá. Allí tuve la oportunidad de conocer una asociación de productores campesinos de cacao, los cuales con esta iniciativa, que también está relacionada en algunos casos con sustitución de cultivos ilícitos, lograron obtener premios a nivel internacional por su cacao, el cual pues se está convirtiendo a nivel nacional en un producto de exportación y de alto nivel, como les digo, que compite en concursos internacionales logrando varios premios por su calidad y por las especificaciones particulares que logra el cacao por las características de producción en nuestro país. Estudiar cómo el crecimiento económico y el uso del medio ambiente y los recursos naturales se relacionan, pues tiene una larga tradición en términos económicos. Hay unas corrientes pesimistas y otras optimistas. Aquí pues teniendo en cuenta los puntos de vista respecto al futuro. Del lado de los pesimistas es reconocido el economista inglés Thomas Malthus. Él imaginaba un final en el que el abastecimiento de alimentos acabaría siendo insuficiente y observaba cómo el crecimiento poblacional sobrepasaba el crecimiento de la oferta de alimentos. Y él llegaba a la conclusión de que al futuro le esperaba una escasez de alimentos fatídica. Según Malthus, la estadística mostraba una población tendiente a crecer de forma geométrica, mientras que la oferta de alimentos lo hacía en forma aritmética, pues generando esta escasez de alimentos. De todas maneras, no es extraño pues verificar que realmente las observaciones de Malthus fueron acertadas y de han hecho pues sí se han hallado tasas de crecimiento geométrico en población en muchas zonas del mundo. Y también es cierto que la producción de alimentos se realiza a partir de factores limitados y, por ejemplo, entre ellos la extensión de tierra cultivable. Destaquemos que pues, el trabajo de Malthus corresponde al siglo XVIII, siglo X y comienzos del siglo XIX. Dentro de los postulados de Malthus encontramos el que al sector agrícola le resulta imposible abastecer a la creciente población, que hay por ello quienes relacionan a Malthus con hablar de un crecimiento cero de la población, pero pues realmente Malthus creía que el crecimiento poblacional, pues dentro de ciertos límites, era una condición necesaria para alcanzar la prosperidad. Entonces ya hablar de crecimiento cero es tal vez una mala interpretación de las teorías de Malthus. Sí hay un problema de sobrepoblación. El mundo es parte de la agenda política en varios países. Sabemos el caso de China, donde hasta se prohibió años atrás el tener más de un hijo. También es importante aquí tener que hay situaciones que también se presentan respecto a estos postulados. Una es que el precio de los alimentos ha disminuido. Y eso pues no lo previó Malthus. Y tampoco los incrementos en la productividad agrícola, que pueden estar pues relacionados, ya vimos las leyes de oferta y demanda. Entonces realmente ese aumento en la productividad ha dado que haya mayor oferta alimentaria y también una disminución en los precios. Y pues también hay estudios que indican que hay desaceleración del crecimiento poblacional en muchos países y pues por ello la población en términos generales difícilmente podría doblarse. Conocemos casos en varios países de Europa donde sí, ese crecimiento poblacional ha disminuido y son muchos más los adultos y los ancianos que realmente los niños. Aquí presentamos otros postulados relacionados con las teorías de Malthus que de pronto los pueden contrarrestar.
Uno también es que el crecimiento económico entre los países de la OCDE, este club como de los países con las mejores prácticas económicas de desarrollo, en ese caso estos países también han mejorado la calidad ambiental en lugar de deteriorarla. Esto también porque dentro de esas buenas prácticas que exigen hay un componente fuerte ambiental. A medida también que aumenta el precio de los recursos no renovables, aumenta el interés económico en las reservas. Por ejemplo, el aumento en el valor del petróleo hace que se busque y se financie encontrar más yacimientos de petróleo. O cuando aumenta el valor del carbón, entonces sí se buscan más yacimientos de carbón. Cuando hay sustitutos, un precio alto de un material inducirá su sustitución. Entonces, si yo estoy pagando mucho por un tipo de material, si aumenta su precio, pues busco un material similar que lo pueda sustituir y que tenga un menor precio. Sin embargo, hay algunos que no tienen sustitutos. Dice, por ejemplo, que el platino en sus diferentes usos no tiene un sustituto. En este caso se espera que los avances tecnológicos lleven a que si el precio de esa materia prima sube, porque hay escasez, se haga atractivo, por ejemplo, su reciclaje. Hay situaciones también que se están presentando precisamente por esos avances tecnológicos, como una disminución en la intensidad del uso de la energía, o algo también que vimos en alguna clase, esa disposición a pagar por la calidad ambiental y que esa disposición aumenta con la renta. Veíamos cómo los bienes y servicios ambientales terminan convirtiéndose en algo así como unos bienes de lujo. Precisamente eso, cuando te aumenta la renta, tú tienes más demanda por servicios de calidad ambiental. En algún momento se hablaba de esa elasticidad mayor a 1. Si me aumenta la renta, aumento la demanda por este bien, que son los bienes relacionados con la calidad ambiental, más que esa unidad. Un bien presente con relativa abundancia tendrá un precio relativamente bajo y viceversa, es decir, si hay bastante oferta de un bien, pues en este caso el precio va a ser menor y en cambio si hay alta demanda, ese precio pues tenderá a aumentar. Entonces, esta es como la relación que vimos en alguna clase del precio de equilibrio. Por eso la pendiente positiva de la oferta, entre más aumenta el precio voy a querer ofrecer más, y entre más la pendiente negativa de la demanda, entre más me aumenta el precio, pues yo voy a demandar menos. Cuando aumenta la demanda debido a un incremento en el nivel de la renta, entonces esperamos que el precio aumente. Esto si el abastecimiento es constante. Entonces, si aumenta el consumo de agua hidrolizada, entonces tenderá a aumentar el precio de ese producto que estoy altamente demandando. De acuerdo a la teoría de Malthus, se esperaría que un incremento poblacional llevara a un incremento en el precio de los alimentos, porque pues habría más demanda por ellos. Y así también el precio de los recursos no renovables aumentaría por ese resultado de mayor demanda. En realidad, en este momento no se evidencia un aumento en la escasez de recursos. En general, los precios de los alimentos han disminuido a otras épocas y esto sugiere, de acuerdo a la teoría económica, que la oferta, pues como lo mencionábamos antes, ha ido aumentando en relación a la demanda y esto pues porque se han logrado incrementar con tecnología, con buenas prácticas, la productividad del sector agropecuario para la producción de alimentos, por ejemplo. En 1968 se crea una organización no gubernamental en la ciudad de Roma y se denomina el Club de Roma. Esta está compuesta por científicos y políticos, los cuales estaban muy preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera interdisciplinaria y holística. Este Club de Roma encargó el conocido informe de los límites del crecimiento al MIT,
El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y este fue publicado en 1972. En este estudio, este informe muestra el agotamiento de los recursos que se daría en pocos años y que la población estaría en declive debido a la escasez de alimentos. Algo familiar a lo que proponía Malthus. La conclusión grande de este informe de los límites del crecimiento es que los límites al crecimiento se alcanzarían en el siglo XX y que el crecimiento incontrolado tendría un impacto funesto en las economías y poblaciones mundiales. En 1992, 20 años después de la publicación original, se actualizó y publicó una nueva versión de este informe que se tituló Más allá de los límites del crecimiento, el cual, con base en los datos que habían en el momento, exponía que la humanidad ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su población. Entonces se mencionaba un futuro catastrófico para la humanidad en caso de mantenerse las tendencias de consumo y protección, y pues posponía un poco en el tiempo el colapso anunciado por los límites del crecimiento, pero sí concluía que de no modificarse las tendencias, el mundo llegaría en poco tiempo a su límite de producción industrial y agrícola y de uso de energía. En el año 2004 se publica como la actualización de estos dos documentos, se denominan los límites del crecimiento 30 años después. En este informe se aborda la discusión sobre el crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el agotamiento de los recursos, la contaminación y la tecnología. Aquí se señala que no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados. En el año 2012 se edita los límites del crecimiento para 2012, que pues sería por ahora la última edición de los límites del crecimiento. Aquí ya se disponen de datos fiables en numerosas áreas, pues ya la tecnología y la innovación pues han permitido recoger y tener mayores estudios del manejo ambiental y de las variables que se pueden presentar. Y pues aquí, según estos estudios, ya estaríamos en los límites físicos. Aquí la conclusión es menos polémica y los autores no tienen ningún problema para mostrar mediante instrumentos de huella ecológica que el crecimiento económico de los últimos 40 años está pues al borde del colapso, preparando lo que ellos denominaban una transición inevitable. Apoyando en ejemplos para evitar ese terrible colapso, pues buscan cómo podemos generar procesos de transición. En este último informe, los autores destacan la importancia de las inversiones que tendrán que comprometerse con la necesaria transición hacia una sociedad que consuma esos recursos naturales, pero de manera sostenible. Es así como estos informes de los límites del crecimiento se basan en predicciones a partir de la simulación de varios modelos en los que se recreaba una economía mundial, incluyendo esas relaciones entre los sistemas ecológicos y económicos, y recogiendo sobre todo los límites al uso de los recursos. En estos casos se fijaba un área para la producción agrícola, se introducía un límite superior a la capacidad de los sistemas ecológicos para simular los residuos de consumo y de producción, y se medía la capacidad de asimilación, dado que ésta puede disminuir a medida que aumentan las emisiones. Bueno, surgen críticas de estos modelos con esa tendencia, entre comillas, pesimista, y estas están soportados en lo deficiente que recogen las posibilidades de sustitución entre bienes y servicios ambientales. No se incorporan a los modelos relaciones de oferta y demanda. Esto está relacionado con que el incremento en el consumo de determinados bienes o su escasez haría subir su precio, lo que a su vez reduciría el consumo. Ya lo mencionado, se aprovecharían más los sustitutos y los precios altos inducirían entonces al desarrollo tecnológico y con ello pues podría haber también una disminución en las necesidades de consumo.
También se menciona el volumen de reservas de un recurso que está directamente relacionado con la cantidad económicamente disponible de un recurso y esto pues depende en parte de su precio en el mercado. Ya veíamos que la oferta y la demanda cómo interactúan frente al precio y cómo si ese precio por esas interacciones aumenta, entonces los productores o los oferentes pues van a buscar la manera de ofrecer más para pues tener mayores ganancias. Una mayor renta también permite el desarrollo de un sistema de reciclaje más eficiente y pues en este sentido, pues, digamos en algún momento también que la economía ambiental es más positiva frente al desarrollo tecnológico. Desarrollar, por ejemplo, sistemas de reciclaje alargarían en la práctica el periodo de explotación de un recurso no renovable, pues por esas tendencias a mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Y pues lo que ya mencionamos también, que la demanda de la calidad ambiental aumenta con la renta. Y como se ha aumentado la renta, entonces ahora hay más demanda por los bienes y servicios relacionados con la calidad ambiental. Ahora vamos a hablar de los nudge, que se puede traducir al español como empujón. En la imagen, una fotografía del río Magdalena a la altura del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Nuestro último tema son los nudge. Hacemos referencia a este libro, Un pequeño empujón, algo así puede traducir nudge, empujón. En español sería un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad. El libro fue escrito por Sustein y Taylor. Y aquí pues lo interesante es contarles que Richard Taylor fue el Premio Nobel de Economía en el 2017. Él es estadounidense y su premio fue por la contribución a la economía del comportamiento. ¿Qué es economía del comportamiento? Es la incorporación de la psicología a las ciencias económicas. El profesor Taylor dicta clase en la Universidad de Chicago y pues lo que él trabaja se enfoca en demostrar que las decisiones no siempre obedecen a criterios racionales, sino que también entran en juego variables psicológicas que desvían estas decisiones de un comportamiento económico racional, de ese Homo economicus. Eso pues lo veremos ahorita más adelante. Los nudge, entonces, o traducidos como empujón de comportamiento, en la literatura en español se puede encontrar así, son una forma particular de aplicar los hallazgos de la economía del comportamiento a las políticas públicas que sostienen que los creadores de políticas públicas deben evitar regulaciones que limiten las elecciones, es decir, evitar las prohibiciones, pero que pueden utilizar la ciencia del comportamiento para dirigir a las personas hacia una mejor toma de decisiones. Entonces, un nudge puede ser un factor que altera de forma significativa la conducta de los humanos. Desde la economía ambiental, pues veíamos que los humanos responden a incentivos. Si el gobierno grava, es decir, pone un impuesto al consumo del agua, pues se puede incentivar a consumir menos agua. Pero entonces, en esta teoría de los nudge, se espera, o sea, no se niegan esos incentivos, pero también se ve que el comportamiento de los humanos estar influenciados por estos nudge. Entonces, tanto generando adecuadamente incentivos como nudge, se aumentaría la capacidad para mejorar la vida de la gente y contribuir a resolver muchos de esos problemas de la sociedad. Y aquí algo pues que se enuncia como primordial es hacerlo sin renunciar a la libertad de elección de cada uno. Entonces, no es limitar las elecciones, no es limitar las posibilidades, pero sí orientar desde la ciencia del comportamiento a las personas hacia una mejor toma de decisiones. El concepto de nudge, que fue trabajado por Taylor y Sustein, afirmaba que esos arquitectos de elección, quienes diseñan esas políticas públicas o el manejo hasta de la publicidad,
Pueden intervenir en las decisiones que la gente toma, influyendo en el comportamiento de la gente en la dirección correcta, y pueden hacer grandes mejoras en las vidas de otros a través del diseño de entornos amigables. Ellos mencionaban que la manera en la cual el comportamiento del individuo parece ser afectado considerablemente a través de cualquier factor de circunstancias sociales puede caer en esa categoría de un nudge. De esta manera, una serie de retos de la sociedad, como nuestros temas, los temas de medio ambiente, también temas de salud pública o de seguridad, dan lugar a cambios graduales hacia la cooperación y la responsabilidad compartida entre los sectores de la sociedad civil, público y el sector privado. Y es en este aspecto en que el diseño de políticas públicas orientadas en nudge pues llevarían a tomar mejores decisiones y tener mejor efecto en la sociedad. Es decir, el objeto del nudge en este caso es que en la sociedad se trabaje con un compromiso que garantice la libertad de elección, pero que se dirige, ya se orienta a través de las opciones que se le da a la gente al fin de hacer su vida mejor. En el libro, Taylor y Susten distinguen entre lo que serían los Homo económicos y los Homo sapiens, o los humanos, y lo que ellos llaman los econs. Entonces, ellos mencionan que los econs son seres que habitan la página de los libros de economía y que son perfectamente racionales en el sentido económico. Siempre ven hacia adelante y pues de pronto se alejan de esa parte psicológica relacionada con las emociones. Siempre actúan por sus intereses. Los que denominan humanos, demuestran altruismo, son influenciados por cosas como la manera en que las decisiones son planteadas o por el potencial de lo que pueden recibir por una toma de decisiones. Y pues también pueden estar motivados por metas no económicas. Teniendo en cuenta esto, es que ellos promovían el desarrollar políticas públicas de pronto más enfocados en la realidad de los determinados humanos que en la racionalidad económica de los econs, entonces también motivar esas metas no económicas. Una campaña de información a los consumidores diciéndoles cuánto dinero potencialmente podrían perder al año resulta ser más eficaz que la información acerca de cuánto se podría ahorrar por año mediante el uso de un método de conservación de energía. Esto pues nos muestra que para llegarle al consumidor de pronto es más eficiente llegarle por lo que le cueste que por lo que ahorra. Otro punto importante es cómo esos denominados arquitectos de elección pues pueden influir a la gente para llevarlos a la toma adecuada de decisiones. Y algo que también pasa en la sociedad y está analizado por esta economía comportamental es que la gente tiende a seguir el rebaño de acuerdo a la forma en que se ofrecen señales para el comportamiento apropiado. Entonces, si como sociedad se asume que un comportamiento es el adecuado, las personas tienden a seguir ese comportamiento. Hay un ejemplo que también está documentado, es un caso de una campaña contra la basura que se denominaba No te metas con Texas, el estado de Texas en Estados Unidos, que ese No te metas con Texas como campaña acudió también al apoyo de famosos, invitando a los jugadores del equipo de Dallas a participar en anuncios de televisión de los Cowboys. Y pues esto fue muy exitoso porque redujo en un 29% la producción de basura en el estado. Entonces, sin que con estos notch se logra cambios significativos y de pronto están lejos un poco de la acción del gobierno o de grandes inversiones, y
y pues se logra afectar el comportamiento de las personas, superando tal vez algunas prohibiciones o mandatos más restrictivos, y pues se logra medidas más creativas y flexibles, y pues con ellos se aporta a la política logrando resultados más concretos. Un caso que se documenta en la literatura sobre Notch es el que sucedió en San Marcos, California. Allí se buscaba a través de un notch modificar el comportamiento de los consumidores de energía, y lo que hicieron fue publicitar cuánto era el consumo promedio de los hogares de energía en un vecindario. Con ello buscaban que las personas o los hogares que consumían más energía pues disminuyeran su consumo. Pero caso contrario, lo que sucedió es que aquellos que consumían menos energía que ese promedio del vecindario empezaron a consumir más energía. Entonces, bueno, en ese punto, hasta ahí esa política pública, esa información precisa sobre el promedio, pues no tuvo el efecto esperado. Lo que decidieron hacer después, el uso de otro notch, y entonces, en los recibos del cobro de energía, proporcionaron caritas felices a aquellos que estaban por debajo del consumo promedio y caritas tristes a los que estaban por encima. ¿Qué pasó? Los que recibieron caritas tristes disminuyeron su consumo de energía, y los que recibieron caritas felices también disminuyeron su consumo de energía. Entonces, de esta manera desapareció ese efecto de que como yo consumía menos del promedio, entonces podía aumentar mi consumo, y más bien lo que sí sucedió fue que este notch en este caso fue efectivo, y las caritas felices llevaron a pues disminuir el consumo de energía también. Entonces, pues los gobiernos pueden darle a los ciudadanos ese notch, ese pequeño empujón, presentando los temas de cierta manera, pero no prohibiendo las opciones. Y así, pues pueden orientar las decisiones de la gente buscando mejorar la vida de las personas. En el caso de América Latina, el bajo costo de las iniciativas de la economía del comportamiento y de estas políticas públicas basadas en notch pueden ser bastante atractivas, y pues en términos ambientales ya se ven cosas de pronto pequeñas, pero por ejemplo, les pregunto si ustedes usarían el secador de manos en lugar de una toalla de papel en un baño público, si hay un cartel que recordara el impacto medioambiental de talar árboles, y pues esa es la base de la producción de toallas de papel. O de pronto en las oficinas ya se está implementando poner letreros precisamente de esto, de cuántos árboles equivale una resma de papel, para de alguna manera así llevar a los consumidores a, por ejemplo, reciclar papel, imprimir por ambos lados. Entonces son notch que empujan a tener comportamientos diferentes, y en este caso a lograr políticas o acciones en procura de una preservación de los recursos naturales. Para finalizar, entonces les dejo la pregunta: ¿qué notch propondría usted? Y ojalá relacionado con la cuenca hidrográfica, la cual están desarrollando su trabajo de tesis. En la imagen precisamente pues es tomada desde el avión llegando a la ciudad de Florencia en el departamento de Caquetá, y pues corresponde al río Hacha. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esta clase finalizamos las clases por video de la asignatura de Economía Ambiental. Les recuerdo, les habló su docente Diana Marcela Cuellar Orjuela.
Se pueden contactar conmigo a través del correo electrónico dianacuellar@ustadistancia.edu.co o también a través de los instrumentos que tiene la plataforma en el campus virtual, donde pues pueden hacerme llegar mensajes, dudas o pues cualquier comunicación que requieran conmigo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.